segunda sesión. Vamos a ver lesión celular. Bien, ya está. Bueno, están mis datos. Ya me han presentado. Cualquier cosa, igual ustedes pueden hablarme al WhatsApp o al correo. Si tienen alguna duda o se acuerdan de alguna o se acuerdan de sus dudas después, no hay problema. Ahora, vamos a ver lesión celular. Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende? Primero, ¿en qué consiste el término lesión celular? Entonces, la lesión celular, vamos a ver acá, es un proceso en donde la célula, es un proceso en donde la célula deja su estado basal por algún evento, ¿no? Eso ocurre todos los días, mm, casi, casi más de lo que tú te imaginas, ¿no? Y durante el día puede ocurrir muchas veces. Pero obviamente tú tienes mecanismos que compensan esa lesión o intentan resolver la lesión, y cuando ya eso ya no es suficiente, esa lesión pues va avanzando hasta convertirse en irreversible, pues, ¿no? Entonces, miren, tenemos una célula normal. Definimos a una célula normal también con este término. Una célula normal es una célula basal, no porque se encuentre en la base, sino porque está en su estado basal. ¿Y cuál es el estado basal? El estado en donde funciona bien, donde cumple todas sus funciones. Esa es una célula normal, la que se encuentra en estado basal. Ya está. Entonces, para que se mantenga en ese estado basal, necesita tener unos mecanismos que hagan que su medio interno esté equilibrado, concepto que conocemos como homeostasis, y vamos a ver que esta célula puede estar sometida a dos eventos: a estrés, puede estar sometida a estrés, o puede estar sometida a estímulos nocivos. O sea, que no es lo mismo, no, vamos a ver eso justamente. Por acá está la definición, ¿ya? Bien, entonces, estímulo, ¿es lo mismo que injuria? No. Estímulo, ¿es lo mismo que injuria? No. ¿Qué es estímulo? El estímulo, primero, el estímulo puede ser dos formas. El estímulo es aquella cantidad de energía que es percibida por una célula y que necesita o que produce una respuesta. Ese es un estímulo, una energía que llega a la célula y que produce una respuesta celular. Ese estímulo puede ser no nocivo, o sea, no dañino, o puede ser un estímulo nocivo, un estímulo no nocivo o un estímulo nocivo. Eh, no te olvides que su principal característica es que favorece la respuesta celular. Favorece la respuesta celular. Una respuesta celular. Ya. Ahora, ¿qué es la injuria? La injuria no es lo mismo que estímulo, porque recuerda que el estímulo puede ser no nocivo o nocivo. La injuria es estímulo solo nocivo. La injuria es un estímulo que va a ser nocivo. Entonces, ¿nosotros podemos decir que la injuria es un estímulo nocivo? Sí. ¿Podemos decir que la injuria es un estímulo o es lo mismo que decir estímulo? No, porque el estímulo también puede ser no nocivo y allí no sería injuria. Entonces hay que saber que hay unas diferencias conceptuales claras. Entonces, esta injuria es un estímulo nocivo que también va a favorecer una respuesta celular, ¿no? Favorece una respuesta celular, pero además, acá está lo diferencial, ¿no? Pero además genera una lesión celular. Una lesión celular. Entonces, la injuria va a generar una lesión, ¿ya? Ahora, esa injuria provoca estrés. Estrés.
¿Cuál es la definición del estrés celular? Vais a pensar que la célula se enoja. El estrés celular es un estado. O sea, la célula, cuando nosotros decimos que hay estrés celular, es porque la célula está entrando en un estado en donde está respondiendo. Es un estado de respuesta a la injuria. Muchos piensan que el estrés es un estado donde la célula está pasándola mal. No, el estrés es el estado donde la célula está respondiendo a la injuria, sufriendo cambios, obviamente, ¿no? Pero en respuesta a la injuria. Eso es el estrés celular. Y finalmente, ese estrés celular provocará una lesión celular. Entonces, esa es la cascada, ¿no? Un estímulo, imaginemos que a la célula le está llegando un estímulo que no era nocivo, un estímulo que no es nocivo. Supongamos, el estímulo no nocivo es que esté en un ambiente donde hay oxígeno puro. Chévere, estímulo no nocivo. Pero luego ese estímulo se vuelve nocivo. Ahora la persona está en un ambiente donde hay mucho oxígeno, pero se pone a fumar. Ahí entonces ese es el estímulo nocivo. Su cuerpo va a comenzar a responder al tabaco que está consumiendo. Ese estímulo nocivo y es una injuria. Esa injuria va a generar una respuesta, ¿no? Que, por ejemplo, las personas que por primera vez que han fumado, si ustedes recuerdan la primera vez, si alguno de ustedes ha fumado alguna vez o ha visto fumar a alguien por primera vez, habrá visto que esa persona cuando consume por primera vez el cigarrillo tose. Entonces, esa es su respuesta. O sea, está recibiendo la injuria, que es el estímulo nocivo, y el cuerpo responde. ¿Cómo responde? Con la tos. Pero cuando esa injuria se vuelve constante, entonces ya la persona ya no tose tanto, ¿no? Ya se adaptó, ya sabe cómo ya no toser. Entonces, ahora todo su sistema respiratorio que está recibiendo el tabaco entra en un estado de estrés, donde comienzan a responder a la injuria de otra manera porque la tos ya pasó. Si esto sigue a través del tiempo, las células siguen en estrés, va a llegar un momento en donde se va a producir lesión. Los bronquios, de tener un epitelio normal, van a comenzar a alterarse y eso ya es una lesión celular. Y esa lesión celular puede llevar a tos crónica, ronquera, falta de aire, etcétera, a lo largo de muchos años, ¿no? Inclusive a cáncer pulmonar, ¿no? Entonces, ahí está la cascada de cómo sucede todo. Si una injuria, un estímulo nocivo, provoca un estrés, pero rápidamente ese estímulo nocivo es quitado, la célula deja de estar en estrés y no llegó nunca a lesión. Entonces, eso es importante. Toda injuria te va a llevar a una lesión celular. Ese es un dato interesante, ¿no? Toda injuria te va a llevar a una lesión celular y la respuesta es que sí. Toda injuria te va a llevar a una lesión celular. El problema es saber si esa lesión es reversible o irreversible, porque cuando un estímulo es nocivo, o sea, cuando hay una injuria, ya nuestro cuerpo intenta responder y cuando ya intenta responder está en estrés, pero igual va a llegar a ser lesión celular por esa injuria. Ahora, si le quitamos la injuria, esa lesión celular puede recuperarse, puede regenerarse, ese estrés puede desaparecer. Entonces hablamos de una lesión reversible, pero también si eso no se resuelve, se puede volver irreversible la lesión y ya no hay vuelta atrás, no se cambia, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, acá dice, ¿no? Que una célula normal se expone a estímulos nocivos. El estímulo nocivo sería la injuria. Entonces llega una injuria. Ojo, muchos piensan que injuria es el daño. No, no, no. Injuria es estímulo nocivo. Bien, ese estímulo nocivo va a llegar a producir una lesión celular. Ya hasta ahí eso lo tenemos claro, una lesión celular. Eh, Mientras tanto, la célula entra en un estado de estrés y en ese estado de estrés busca
realizar cambios en respuesta, ¿no? A esos cambios se les conoce como adaptación. Entonces, cuando hablamos de las adaptaciones, esas adaptaciones pueden ser de dos tipos. Pueden ser adaptaciones fisiológicas, o pueden ser adaptaciones patológicas. Entonces, ¿cómo es eso, profesor? Lo que pasa es que este estrés, y eso es algo que quiero por favor que tengas en cuenta, el estrés celular puede darse también por un estímulo no nocivo. O sea, puede darse por algo que no sea una injuria. Por ejemplo, el cuello uterino de las chicas, el cuello uterino de las mujeres que aún no han menstruado, pues supongamos, ¿no? El cuello uterino de una niña de 12 años, de 10 años que aún no ha menstruado, ese cuello uterino tiene una conformación histológica diferente al cómo es el cuello uterino de una mujer que ya menstrua. Entonces, ¿por qué cambió el útero? ¿Por qué cambió el cuello uterino? Porque la menstruación, que fue el estímulo, que no es nocivo porque es algo normal, que todos los meses las mujeres tienen que tener su ciclo menstrual. Entonces, esa menstruación, que es un estímulo no nocivo, genera un estrés y como respuesta al estrés tiene que haber adaptación, que son los cambios, ¿no? Las respuestas. Entonces, por eso a eso me refiero que la adaptación puede ser fisiológica cuando no es porque el estrés haya sido ocasionado por una injuria, pero también puede haber una adaptación patológica. Ahí sí es cuando ha sido ocasionada por una injuria. Entonces lo vamos a hacer así. El estrés puede ser por un estímulo no nocivo, o el estrés puede ser producido por un estímulo nocivo. Si es producido por un estímulo no nocivo, la adaptación será fisiológica. Y si es producida por una injuria, la adaptación será patológica. ¿Ya? Bien. Ahora, cuando hablamos ya de lesión celular, ¿no? La injuria te va a llevar a lesión celular, obviamente, ¿no? Toda injuria sí te lleva a lesión celular. Entonces ahí sí hay que entender esto. Toda injuria me lleva a lesión. Ya sabes la ruta. Pero todo estrés no me genera lesión. ¿Por qué? Porque recuerda que el estrés puede ser producido por injuria, donde sí habrá lesión, pero también el estrés puede ser producido por un estímulo no nocivo y en ese caso no habrá lesión. Entonces, no todo estrés me produce una lesión, ¿vale? Por eso acá están separados. La lesión celular puede ser leve, transitoria, y será entonces una lesión reversible, que podrá recuperarse el tejido, ¿no? Pero si no, será una lesión irreversible. Ahí está, será una lesión irreversible. Ustedes, chicos, ¿se acuerdan que hablábamos de que la adaptación puede ser fisiológica o patológica? La adaptación patológica es la que se da en la lesión reversible. Entonces, acá va a haber celular, adaptación celular, pero va a ser una adaptación celular patológica. Adaptación celular patológica. ¿Por qué? Porque ha sido producido, ¿no? Por un estímulo malo. Malo, ¿recuerdas, no? Si el estímulo producía el estímulo nocivo producía estrés, la adaptación era patológica. Ya, pues acá estamos viendo que ese estímulo produce lesión. Entonces, si ese estímulo produce lesión y yo sé que ese estímulo también produce adaptación patológica, la lesión reversible sufrirá adaptación patológica. ¿Vale? Entendamos eso, ¿ya? Bien. Esto sí necesito tomarme el tiempo porque si bien es cierto este cuadro de Robbins es muy interesante, no te lo explica completamente, pero sí cuando comienzas a leer todo lo que es el segundo, creo, segundo o tercer capítulo, creo, si no me equivoco, ya vas entendiendo todo, ¿no? Pero si tú lees la descripción de esta imagen, no lo entiendes, te quedas a la mitad, ¿no? Bien, entonces ya sabes, ¿no? Si la lesión celular
es leve o transitoria, será una lesión que puede revertirse, lesión reversible. Y lo que sufrirá ahí es una adaptación celular patológica, porque la adaptación patológica es aquella que proviene de un estrés producido por una injuria. Entonces, sabemos que la lesión es por una injuria. Entonces, la adaptación celular patológica estará en la lesión, solo que en la reversible. ¿Por qué solo en la reversible, Edward, y no en la irreversible, si también sigue siendo lesión? Lo que pasa es que la lesión irreversible es igual a muerte celular, ya que vas a adaptarte si si la célula se murió. Lesión irreversible es lo mismo que hablar de muerte celular. Muerte celular. Muerte celular, porque la lesión que es irreversible provoca la muerte de la célula. Y esa muerte celular puede ser por necrosis o por apoptosis. Diferencia crucial. Si la muerte no produce inflamación, si la muerte de la célula no produce inflamación, allá entonces será una muerte por apoptosis. Pero si la muerte sí produce inflamación, será una muerte por necrosis. Entonces la necrosis inflama, la apoptosis no inflama. ¿Ya? La apoptosis no inflama. Bien. Entonces de ahí sacamos una deducción muy interesante. Si te estoy diciendo que la apoptosis no inflama, es porque ha tenido tiempo de controlar la muerte, de tal forma que no produzca inflamación. Ahí viene este detalle, ¿no? Como, ¿por qué la apoptosis no produce inflamación? Porque la célula tuvo tiempo de preparar su muerte de tal forma que cuando muera, los residuos no inflamen. Entonces, por eso es que la apoptosis es una muerte programada, programada. Pero la necrosis es una muerte súbita, es una muerte súbita. Entonces, cuando a un tejido le quitas el oxígeno, así de forma súbita, va a ser necrosis, no va a ser apoptosis. Mira la diferencia. Yo tengo una célula que le está llegando dos vasos sanguíneos. En el primer vaso sanguíneo yo lo corto al vaso, lo bloqueo totalmente, no le llega nada. Entonces le estoy cortando el aporte de oxígeno de forma abrupta, necrosis, necrosis. Pero si ahora yo a la célula que le está llegando un vaso sanguíneo que le está dando oxígeno, a ese vaso sanguíneo lo obstruyo, le estará llegando poco oxígeno, pero le sigue llegando. Entonces tiene tiempo para decir, uy, esto no pinta bien, vamos a morir, vamos a programarnos, ¿no? Y por eso no inflama, ¿vale? Bien, ese es el esquema, ese es el esquema, ¿vale? Bien, manitos, ¿cómo vamos? Hasta aquí. Manitos, si todo está entendiéndose hasta el momento, ¿está quedando claro hasta aquí? ¿Sí? Bien, entonces, te comento algo, un tipo de adaptación celular patológica, por ejemplo, es la iba a decir necrosis, es la hiperplasia patológica, porque puede haber hiperplasia que no sea patológica. Listo, hiperplasia patológica. Entonces, pregunta. ¿La hiperplasia patológica puede ocurrir en una lesión irreversible, chicos? ¿La hiperplasia patológica puede ocurrir en una lesión irreversible? ¿Sí o no? No, bacán, no puede ocurrir. Porque esas adaptaciones solo le corresponden a lesiones que son reversibles. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo en el microscopio veo un patrón de hiperplasia patológica, eso me está diciendo que, que ese tejido aún no está del todo perdido, mira, pero está en camino, porque la lesión reversible, si no mejora, si no le quitamos la injuria, esa lesión reversible se convertirá en
irreversible. Eso es cómo manejan los estadios del cáncer. Si sacan una biopsia y quieren ver a qué magnitud esa célula mala, extraña, anómala es cáncer, es porque comienzan a ver si hay adaptación patológica, es una célula que esté en riesgo de hacer, o es un tejido, perdón, que esté en riesgo de hacer cáncer, pero aún no es, o es una célula, un tejido que esté en riesgo de perderse totalmente, pero aún no es. Entonces, ahí va la cuestión. Cuando hablamos de una lesión que es reversible o irreversible, ¿ya? Por eso es importante ver eso. ¿De qué depende la lesión celular? La lesión celular para nosotros clasificarla depende de la gente que está haciendo la injuria y también de la capacidad de respuesta de la persona, ¿no? Nunca se olviden de algo. La capacidad de respuesta que tenga la persona a la injuria depende estrechamente de su sistema inmunológico, porque es el sistema de defensa, pero también depende de todos sus componentes químicos. Entonces, una persona que tenga desnutrición, o le cambio la palabra, ¿ya? Porque desnutrición es que no consume las calorías mínimas necesarias para existir. Malnutrición, o sea, que se nutre mal. Una persona con desnutrición o malnutrición va a tener un sistema inmunológico bajo, por lo tanto, la capacidad de respuesta de su organismo a la injuria va a ser baja. Y si la capacidad de responder a la injuria es baja, esa lesión que era reversible se puede volver más rápido irreversible, pues, ¿ya? Entonces, el tiempo en que una lesión reversible pase a irreversible, lo da tu capacidad de respuesta. Y mira cómo todo depende de tu sistema inmunológico, que uno de sus factores más importantes es la nutrición. Es la parte genética, ¿no? Que no tengas ningún trastorno, o la parte de enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Que no tengas ninguna enfermedad donde produzcas anticuerpos contra ti mismo, etcétera, etcétera. Bien, determinan el tipo y el grado de lesión, ¿no? Ese es otro punto interesante. Determinan el tipo y el grado de lesión. ¿Quiénes determinan el tipo y el grado de lesión? La intensidad, el tiempo de exposición y el mecanismo de agresión. ¿De quién? De la injuria, del estímulo nocivo. Entonces, la intensidad de la injuria, el tiempo que está durando la injuria y el mecanismo por el cual la injuria daña al tejido, esos tres aspectos son los que determinan el tipo de lesión celular que sufrirá el tejido y el grado de la lesión. ¿Ya? Bien. Vamos aquí a hablar un poquito sobre las causas de la injuria. Las causas más frecuentes son estas, ¿no? Conceptos que hay que saber diferenciar. Obviamente se confunde mucho esto. ¿Qué es la hipoxia? ¿Qué es hipoxemia? ¿Qué es isquemia? No son para nada lo mismo. Hipoxia, hipoxia, hipoxia es la disminución del aporte de oxígeno al tejido. Eso es hipoxia. La disminución del aporte de oxígeno al tejido, ¿ya? Eh, Eso es hipoxia. Disminución del aporte de oxígeno requerido al tejido. ¿Qué es hipoxemia? Hipoxemia es disminución de la presión arterial de oxígeno. Eso es hipoxemia. Disminución de la presión arterial de oxígeno menor a 80%. O sea, en otras palabras, ¿qué es hipoxemia? La disminución del oxígeno en la sangre, ya no en el tejido, sino en la sangre. ¿Y qué es isquemia? Isquemia es la disminución del flujo sanguíneo, del flujo sanguíneo. Entonces acá es peor, ¿no? O sea, ¿cuál es peor de todos? ¿Cuál es peor? La isquemia, porque la hipoxia a una célula le puede faltar el oxígeno, pero le está llegando nutrientes. La hipoxemia, puede haber poco oxígeno en la sangre, pero hay nutrientes por la sangre, porque la hipoxemia no me dice nada sobre nutrientes, igual que la hipoxia, pero la isquemia, cuando ya me dicen que hay poco flujo sanguíneo, entonces quiere decir que hay pocos nutrientes, o sea, le está llegando poco nutriente a la célula,
le está llegando poco oxígeno, ¿ya? Poco oxígeno, eso, y esto ya constituye, pues, obviamente, la muerte de la célula, pues, ¿no? Si no le llega ni oxígeno ni nutrientes, va a morir, va a morir. Entonces, ¿qué debes saber? Que de los tres aspectos, la hipoxia y la hipoxemia pueden ser factores de estrés que pueden modificarse, pero la isquemia es una injuria. La isquemia sí es una injuria. Sí o sí va a ocasionar daño, sí o sí va a ocasionar lesión celular. Es la más grave, no te olvides, ¿vale? Porque le estamos quitando todo, 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 todo. Entonces, la disminución del flujo sanguíneo, esa disminución del flujo sanguíneo será el estado de estrés de la célula, pero será un estrés producido por un estímulo dañino. Y si este estrés continúa, me terminará originando la muerte celular. Y como es por algo, por una injuria, eso será por necrosis entonces. La isquemia produce necrosis. La isquemia produce necrosis. ¿Ya? La isquemia produce necrosis. ¿Cómo se llama, cómo se le denomina a la necrosis por isquemia? A la necrosis por isquemia se le denomina así, mira, infarto. Eso es infartarse. A una necrosis producida por isquemia, porque la necrosis puede producirse por otras causas, ¿ah? No te olvides. Pero la necrosis producida por isquemia se le llama infarto. Entonces ya sabes, un infarto, ¿qué significa? No vayas a pensar que el infarto solamente da al corazón, ¿ah? Tú puedes tener un infarto del bíceps braquial, puedes tener un infarto del tríceps, del cuádriceps femoral, de cualquier músculo puedes tener un infarto, ¿ah? Entonces el infarto es cuando no le llega tejido. No le llega. Puedes tener también un infarto cerebral, término un poco controversial, pero puede ser cuando no le llega flujo sanguíneo al cerebro. Puedes tener un infarto renal también. Eso tiene que ver con que ha muerto el tejido porque no le llegó sangre, porque tuvo isquemia. ¿Ya? Entonces ya sabes que es infarto. Bien, ya está. No te olvides de esto, ¿ah? No te olvides de esto que por acá te lo había puesto, pero vamos a agrandar un poquito para que no lo olvides. La lesión celular puede ser reversible o puede ser una lesión irreversible, y la lesión irreversible, perdón, es la que conduce a la muerte. Listo, sigamos. La lesión reversible versus la lesión irreversible, una secuencia de eventos que van a ocurrir, ¿no? Entonces acá tenemos un diagrama que enfrenta el efecto de la lesión versus la duración de la lesión. Entonces vamos viendo que, por ejemplo, en un primer momento, eh, lo que va ocurriendo es que cuando se somete a la injuria el tejido, se va perdiendo la función de la célula. Mira, conforme la injuria perdura en el tiempo, la función va cayendo hasta que deja de funcionar la célula o el tejido. En ese mismo momento en donde la injuria comenzó a lesionar al tejido, lo que, lo primero que va a ocurrir son las alteraciones bioquímicas. Eso es lo que necesito que entiendas. ¿Cuáles son las alteraciones que van ocurriendo en primer medida? Cuando, por ejemplo, nosotros en el microscopio ya detectamos un tejido que ha sido que está muerto, que ha sido eh, lesionado y que está en muerte celular o que ya murió, esos son cambios, esos son cambios tardíos. Esos son cambios tardíos. Entonces acá hay que preguntarnos, ¿no? En una lesión celular, ¿cuáles son los primeros cambios? ¿Cuáles son los primeros cambios que sufre un tejido cuando hay lesión? Entonces vamos acá. El primer cambio que sufre son alteraciones bioquímicas. Alteraciones bioquímicas. Esas alteraciones bioquímicas, de hecho, pueden llegar
a causar la muerte celular ya definitivamente, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, hay que saber diferenciar un umbral. Mira, un umbral. Ahí está, mira. En, acá comenzó, ahí fue el inicio de la injuria. Ahí fue el inicio de la injuria. Ya está. Entonces, si la injuria se mantiene en el tiempo, va a haber primero lo que sucede es que va a existir una lesión reversible que aún se puede recuperar. ¿Cómo se recuperaría? Quitando a la injuria, ¿no? Quitando a la injuria. Pero esto va a llegar a un momento, ¿no? Conforme va avanzando en el tiempo, esa lesión reversible se puede volver ahora irreversible. Entonces la célula está sufriendo una injuria, comienza a perder función, ya no funciona igual, ya no funciona igual, ya está funcionando mal, ya está funcionando mal y ya no funciona. Allá, cuando ya no funciona, ese es el punto que marcó la lesión irreversible, ya no la recuperamos. Desde ese punto en, desde ese punto en adelante, todo lo que veamos significa que la célula ya tiene una lesión irreversible. Entonces, ojo con lo que te estoy diciendo. ¿Ah? Todos los cambios que veamos desde el punto en donde la célula deja de funcionar o el tejido deja de funcionar, todo eso que vamos a ver en el microscopio, macroscópicamente o bioquímicamente, ya indica que la célula está en una lesión irreversible, que el tejido está irreversiblemente lesionado. Porque la lesión reversible va a ser más difícil de verla en el microscopio. Ya lo vamos a entender. ¿Se puede observar? Sí, pero va a ser más difícil. La irreversible sí son las que dan cambios más bruscos. Ahora sí, ¿cuáles son los primeros cambios que ocurren? Los primeros cambios que ocurren son alteraciones bioquímicas. Pregunta examen. En una lesión celular irreversible, el primer cambio que ocurre son las alteraciones bioquímicas. O en una lesión celular, las alteraciones bioquímicas son las primeras que se dan. Luego, a través del tiempo, los otros eventos que van a suceder son los cambios ultraestructurales, o sea, dentro de la célula, ese es el criterio. Intracelulares, intracelulares. Ejemplo, las mitocondrias se vacuolizan, desaparecen las membranas celulares, dentro de la célula, todo dentro de la célula. Luego de eso, el siguiente paso que vamos a primero resaltar que era importante. Luego de eso, el otro evento que va a ocurrir si la lesión sigue son los cambios microscópicos ópticos, o sea, lo que yo voy a poder observar en el microscopio. Y finalmente, ya si la lesión ha dañado mucho tiempo, ya lo que logra son cambios macroscópicos. No es necesidad ni siquiera de que yo observe por el microscopio porque a simple vista veo que el órgano está mal. Ejemplo, ¿no? Ejemplo. Yo recibo un pulmón negro de lo que debe ser grisáceo, azulado. Lo recibo negro, 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 negro. Yo ya sé, eso es un cambio morfológico macroscópico. Estoy viendo que no es normal a simple vista. Yo deduzco entonces de que esa lesión irreversible ya tiene mucho tiempo ya, mucho tiempo. Pero si yo recibo un pulmón que se ve aparentemente normal o tiene unas cuantas heridas nada más, pero al hacer la vista histológica veo que por dentro todos los alveolos o la mayoría de los alveolos del tejido están comprometidos, esos son cambios microscópicos, quiere decir que ya tiene tiempo, ¿no? Pero no tanto como lo que se requeriría para lograr que todo el órgano se vea a simple vista mal. Los cambios ultraestructurales son cuando yo en una lámina histológica no voy a ver a todo el tejido alterado, sino solo algunas zonas, ¿no? Y donde dentro de esas zonas lo distingo porque las células han cambiado, porque los cambios son intracelulares. Entonces solamente las veré si son muchas células. Y las alteraciones bioquímicas no las veo, ¿no? Eso solamente las puedo contabilizar con resultados de laboratorio, si me sale un valor de una proteína o de un anticuerpo elevado, etcétera, etcétera. Pero después no puedo saber cómo. Entonces, esa es la secuencia de cómo va a ir cambiando la situación, ¿no? Se sufre, la célula lo sufre por mucho tiempo, lo sufre por mucho tiempo, ¿no?
Bien, vamos entonces con la morfología. Entonces, ¿qué voy a esperar? ¿Qué cambios voy a esperar? Primero, tú debes saber que cuando una célula aumenta su volumen, esto es importante, ¿ah? Si la célula aumenta su volumen, a eso se le llama tumefacción. Tumefacción. La tumefacción es una lesión reversible o irreversible. La tumefacción es una lesión reversible. Entonces, a mí me dan un tejido, ¿no? Supongamos el riñón, y veo que sus células están muy grandes, esa es una lesión reversible, porque si aumenta el volumen, eso es tumefacción y la tumefacción es una lesión reversible. Pero si por el contrario lo que yo estoy viendo es que la célula en vez de tener su volumen normal o en todo caso aumentar su volumen, veo que el volumen disminuye, eso ya me indica atrofia, atrofia o eh, pérdida de componente celular. Entonces te comento que la atrofia o pérdida celular, esto ya es irreversible. Entonces mira cómo a partir de lo que yo observo, puedo también orientarme a si es que el tejido está en una lesión reversible o irreversible. Si el tejido que estoy observando contiene células anchas, están en tumefacción. Eso es reversible. Si contienen células muy pequeñas o bien escasas, eso es irreversible, ¿no? Eso es irreversible. No olvidemos eso entonces, ¿ya? Esto de aquí también es muy frecuente preguntado. Citoplasma. Te comento que lo que va a suceder, ¿no? Lo que tiene que suceder con respecto al citoplasma para nosotros decir, supongamos, ¿no? Eh, que algo ha cambiado, que se ha lesionado, es que cambie su color. Cambie su color. El citoplasma de forma natural es muy eosinófilo. Eosinófilo. Ya te expliqué por qué, ¿no? Porque hay muchas proteínas, hay citoesqueleto. Entonces va a ser eosinófilo, o sea, va a ser de color rosa o rosado. Eso es lo frecuente, ¿no? O lo más común que deberíamos esperar del citoplasma. Porque ya sabemos que va a tener un montón de proteínas y las proteínas son básicas. Ok, ya está. Por eso es rosado, profesor. Bien. Justamente esto lo esperaríamos de células que tengan muchas más proteínas, esperaríamos que sean mucho más rosadas, los miocitos. Pregunta de examen de patología, pues, ¿no? ¿Cuáles son las células más eosinofílicas? El miocito estriado. El miocito estriado son las células más eosinofílicas. Y los eritrocitos también pueden ser considerados, sino que son un poco más pálidos los eritrocitos, pues, ¿no? Ya está. Entonces espero que hasta ahí vayamos bien. ¿Ya? Bacán. Bacán. Pero eso es lo normal, ¿no? ¿Y qué sucedería entonces en una célula necrótica? En una célula necrótica que ha muerto, ¿no? En una célula necrótica, este dato es muy importante, al microscopio óptico o a la microscopía óptica, lo que yo voy a observar es algo. Primero, ha aumentado la eosinofilia. Edward, pero no me dijiste que eso es normal. No, 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 es normal en el citoplasma. Pero si yo veo ahora que casi toda la célula es eosinófila, o sea, acá no hay ni siquiera la región basófila del núcleo, que debe ser oscuro, entonces eso es porque la célula ya murió. También si veo esta lesión que se llama cariopinosis. Ya vamos a ver qué significan estos cambios del núcleo, ¿ya? Cariopinosis. Y el otro es ruptura de la membrana celular. Esos son los tres cambios que engloban las características de una célula necrótica. Una célula necrótica tiene mucha eosinofilia, cariopinosis, o sea, el núcleo está alterado, y ruptura de membrana. Esas son las características propias de una célula necrótica, ¿ya? No lo olvides, esto y aquí es muy importante.
Bien, ahora hablemos un poquito. Detallemos algo más. Esto de acá, lo de los cambios ultraestructurales, yo solamente lo voy a poder o lo voy a poder ver, los cambios ultraestructurales, los voy a poder observar con microscopio electrónico. Con microscopio electrónico. Los cambios microscópicos con el microscopio óptico, ¿no? Con una biopsia. Y los cambios morfológicos macroscópicos, estos se ven a la vista. Se ven a la vista, ¿no? Ya está. Los cambios ultramicroscópicos no se estudian mucho. Estos generalmente sirven solo para procesos de investigación, o sea, solamente se estudian cuando se quiere hacer investigación sobre algo, sobre lesiones para una tesis o para publicar. No se hace mucho. Lo que sí se hace son estos dos, ¿no? El estudio de biopsias para cambios microscópicos o el estudio morfológico macroscópico. Eso sí se hace, ¿no? Este estudio morfológico macroscópico es la visualización, es visual, ¿no? A simple vista nada más, a ojo humano, no necesitamos de microscopio, de un órgano o de un tejido. Es el análisis visual de un órgano o de un tejido, ¿ya? Porque puede ser que lo que se extraiga en una operación sea un órgano completo, como la vesícula que te mostré, o puede ser que se extraiga solo un pólipo del colon, ¿no? O una muestra nada más de algo raro que encontraron en el estómago, y eso sería un tejido, ¿no? Ya está. Muy bien. Para que más o menos tengamos en cuenta. Ahora, todos los cambios patológicos y todos los cambios morfológicos, ojo con este detalle, todos los cambios morfológicos macroscópicos me deberían indicar una lesión irreversible. Cada vez que yo veo un órgano a simple vista que está dañado o un tejido que está dañado, yo debo suponer que es irreversible, por lo que te explicaba antes, ¿no? De este umbral. Sin embargo, hay una excepción a la regla. ¿Cuál? El famoso hígado graso, la esteatosis hepática. ¿Qué pasa con la esteatosis hepática o conocido también como hígado graso? En la esteatosis hepática el hígado puede estar alterado, macroscópicamente se puede ver alterado, pero ese hallazgo macroscópico no indica que el hígado ya tiene una lesión irreversible como podría ser la cirrosis. La cirrosis es irreversible, no tiene cura, pero la esteatosis hepática sí es reversible en sus primeros grados. Entonces, ojo, si bien es cierto, un cambio macroscópico del órgano, del tejido, me indica una lesión irreversible, hay excepciones. Y una de ellas es el hígado graso. En el hígado graso, el hígado está anormal, el órgano hígado está alterado, pero aún así se puede recuperar porque tiene aún la capacidad. ¿Ya? Ahí te estoy dando un dato de cada una de ellas. Y las alteraciones bioquímicas, esto es muy importante. ¿Cómo es o cómo explicas tú que se puedan encontrar las alteraciones bioquímicas? Esto es muy sencillo. Si yo una célula, si supongamos, yo tengo una célula, ¿ya? Yo tengo una célula y esa célula produce una sustancia, esa sustancia que la produce, si yo la encuentro en la sangre, eso es una alerta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se supone que esa sustancia debe estar dentro de la célula, salvo que lo libere, ¿no? Pero si yo veo que esa sustancia está en la sangre, quiere decir que la célula ha muerto y al morir liberó sus sustancias. Y esas sustancias liberadas las encontramos aumentadas en la sangre, aumentan su concentración en la sangre. Por ejemplo, tú te has puesto a pensar cómo saben que si ven, por ejemplo, una, una fosfatasa alcalina elevada, saben que está mal la vía biliar, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta de eso? Bueno, te comento que la vía biliar tiene células y esas células producen fosfatasa alcalina. Si las células de la vía biliar están muriendo rápidamente, liberan la fosfatasa alcalina y esa fosfatasa alcalina aumenta en la sangre, entonces la puede encontrar en un examen de laboratorio.
Así se debe entender el análisis bioquímico que se hace en laboratorio. Así, ¿no? Entonces, cuando tú veas un componente, una proteína, una enzima o cualquier sustancia química en la sangre en una concentración aumentada, indica que la célula que la produjo está muriendo y por eso está que libera o se está liberando muchas de esas moléculas y se están concentrando más en la sangre. Por eso está elevada la cantidad que se encuentra en la sangre. Entonces, yo recuerdo que había un hermano menor, ¿no? Que estaba bien y me hizo esta pregunta, ¿no? Y me dijo, Edward, pero si esto es así, ¿por qué entonces en los exámenes de laboratorio hay un valor, por ejemplo, ¿no? Quiero evaluar las transaminasas, la TGO, y hay valor normal, hay un valor llamado también valores de referencia, valores normales. Si se supone que la TGO lo produce el hepatocito, que es del hígado, y yo sé que si la TGO está elevada, quiere decir que el hepatocito está muriendo, eso indica que hay una falla hepática, ¿por qué igual hay valores normales? O sea que siempre va a haber TGO en la sangre. Sí, siempre va a haber TGO en la sangre. El problema es cuánto haya. Si está aumentado, eso indica que están muriendo los hepatocitos. Pero Edward, el valor normal entonces, ¿cómo se explica? ¿Cómo explicas que el TGO que produce el hepatocito lo encontremos en la sangre? Por algo muy sencillo. Recuerda que las células tienen su ciclo de vida. Entonces, cada vez que el hepatocito cumple su ciclo de vida y le toca morir por una muerte programada natural, al morir liberará su contenido y ese contenido irá a la sangre. Entonces, a través de toda la historia de la medicina, se estudiaron esos valores y se tiene un rango referencial, un valor referencial. Supongamos, ¿no? Que sea de 10 a 40 mililitros. Entonces, esa es la cantidad normal que debería estar en la sangre y que significa que los hepatocitos están muriendo de manera natural después de cumplir su vida, pero también se están regenerando, pues, ¿no? Están apareciendo, perdón, están proliferando, se están produciendo otras, ¿no? Caso diferente es a que en vez de encontrar de 10 a 40, que significa que los hepatocitos, esta cantidad de TGO en sangre es normal, te estoy diciendo, ¿no? Esto significa, pues, de que los hepatocitos cumplen su ciclo de vida, mueren y la cantidad de TGO la liberan a la sangre y está entre estos rangos. Esto es normal porque es algo que debe suceder. Los hepatocitos deben cumplir su ciclo de vida y deben morir. Caso diferente que te tenga un examen donde la TGO salga con valores de 120. Pucha, y ahí sí, pues, ¿no? 120, esto es lo normal. Si esto es lo normal que encontramos en la sangre por la muerte programada de una célula que cumplió su vida, si yo encuentro 120 es porque la muerte está acelerándose. Entonces algo lo está matando. Allá el hígado tiene insuficiencia. Hay una insuficiencia hepática, hay un daño hepático que debo averiguar. Interesante pregunta que me hizo el hermanito menor. Ahorita debe estar en quinto, pero es algo muy curioso. Sí, sí quedó claro o quedó entendido esa parte, chicos. ¿Por qué siempre, a pesar de todo, en la sangre vamos a encontrar valores? A pesar de todo, siempre vamos a encontrar valores bioquímicos. Y esos valores bioquímicos que encontramos nos deben llevar a pensar de que las células cumplen su ciclo de vida, mueren y liberan su contenido, pues en este caso sus proteínas, sus enzimas, lo liberan a la sangre. Y encontramos un rango que es lo normal. Por encima de ese rango debemos interpretar que esas células están muriendo mucho. Ya si mueren muy seguido o están muriendo en gran cantidad, no es bueno. Entonces debemos sospechar que el hígado está fallando si encontramos valores muy elevados. ¿Ya? Va. Más o menos así como si tuviéramos nosotros un balde que tiene un agujerito, ¿no? Y por ese agujerito está saliendo constantemente, cada cierto tiempo, agüita, ¿no? Pero nosotros sabemos que por ese huequito sale cierta cantidad de agüita, pero como normalmente el balde se está llenando todos los días, entonces no hay ningún problema, todo está equilibrado. Sale agua, pero entra agua también. Entonces ya está. Pero si yo comienzo a ver que el agua que está saliendo ya es mayor, hay mucho más volumen que sale, entonces
significa que ya no hay un solo huequito. Hay varios huequitos, o en todo caso, el huequito aumentó su tamaño, y eso ya no es normal. ¿Vale? Bien, sigamos. ¿Cómo son las manifestaciones dependiendo de la lesión si es reversible o irreversible? En una lesión reversible, yo voy a ver tumefacción generalizada, o sea, la célula está hinchada. La tumefacción tú también la puedes encontrar con con este término, edema, edema celular. El edema celular es lo mismo que tumefacción. ¿Bien? Perfecto, eso es lo que debemos encontrar. Este es uno de los hallazgos más importantes que me dicen que que el tejido tiene lesión, pero que es reversible. Entonces, una de las primeras tumefacciones que ocurre es la tumefacción de las mitocondrias. Tumefacción mitocondrial, ¿ya? Tumefacción mitocondrial. También luego esas tumefacciones que primero eran de la mitocondria va a afectar al retículo endoplasmático rugoso. Primero se ocurre la tumefacción de la mitocondria y luego del retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Bien, entonces no se olviden, la tumefacción es la primera manifestación, pregunta de examen, es la primera manifestación de la lesión celular. Y ya debemos entender que debe ser reversible. ¿Listo? Es la primera manifestación de lesión celular. ¿Vale? Dato curioso, cuando el retículo endoplasmático rugoso, que está lleno de ribosomas, se tumefacta, o sea, se hincha, ese retículo suelta a los ribosomas. Los ribosomas que estaban en su pared pegados, como ahora el retículo está inflado, está hinchado, los ribosomas se sueltan. Los ribosomas se sueltan. ¿Y cómo vamos a verlos cómo los vamos a ver? Lo vamos a ver como ribosomas que están dispersos en el citoplasma, pero bien pegaditos, porque vienen de una misma zona, y a eso se les llama polisomas, o sea, muchos ribosomas juntos. Ya atentos con eso también. Bien, la tumefacción generalizada, también se suele representar con este término, cambio hidrópico. El término cambio hidrópico quiere decir que está hinchado, pues, ¿no? Está hinchado. Cambio hidrópico significa que la célula está tumefactada, ¿ya? Y el cambio hidrópico puede llevar a una degeneración vacuolar. O sea, la célula se hinchó tanto que comienza ya a, a iniciar el camino hacia una muerte irreversible, ¿no? Así que ese cambio hidrópico hay que entenderlo como que es una célula hinchada, pero que si no la controlamos, esto va a seguir empeorando, ¿no? Bien, otra cosa más, ¿no? El cambio graso. ¿Qué significa el cambio graso? Bueno, el cambio graso es también una manifestación de lesión reversible, pero solo lo vamos a ver en órganos que tengan que ver con lípidos, con grasa, con lípidos. Entonces lo vamos a ver en órganos que tengan que ver con el metabolismo de lípidos. Aquí entre el hígado, por ejemplo. Aquí entre el hígado. ¿Te acuerdas del hígado graso? El hígado graso produce cambios grasos en el tejido hepático, ¿no? Eh, y es reversible, es reversible. Entonces, los cambios grasos solo ocurren en aquellos órganos que tengan que ver con el metabolismo de, de lípidos. Acá es lípidos, ¿ya? En el metabolismo de lípidos. Muy bien, lípidos. ¿Y cuáles son esos órganos? Para que los conozcas, para que sepas quiénes pueden hacer este cambio reversible. El hígado, ya te expliqué, es uno de ellos. El páncreas es otro también. Las gónadas, recuerda que producen hormonas esteroideas, que son las sexuales, también. Y obviamente la glándula suprarrenal, que también produce hormonas esteroideas como la aldosterona y el cortisol. Suprarrenal. Entonces, esos son los órganos que tienen metabolismo lipídico y por ende una manifestación de lesión reversible es que tengan cambios grasos. ¿Y a qué se refiere el cambio graso? Que aumentan los adipocitos.
Eso quiere decir, aumentan los adipocitos, ¿vale? Bien, no se olviden. Esto precedido por un aumento de triglicéridos. Los triglicéridos se almacenan en los adipocitos, entonces van a aumentar los adipocitos, pero los adipocitos aumentan tanto que que manifiestan una forma como si fueran vacuolas lipídicas. Vacuolas lipídicas, que básicamente es el conjunto de adipocitos en estos tejidos después de un cambio graso, de una lesión reversible por aumento de triglicéridos. Entonces yo tengo un tejido, supongamos el páncreas, que está teniendo una lesión reversible y estoy observando que hay aumento de triglicéridos, entonces voy a observar un montón de adipocitos y esos adipocitos se van a ver, todo este patrón se va a ver como vacuolas lipídicas o se va a llamar vacuolas lipídicas. Cada una de esas gotas es un adipocito hinchado lleno de triglicéridos. Bien, luego viene la dilatación del retículo endoplasmático rugoso, que ya te expliqué, que es parte de la tumefacción, que acá pues la característica representativa es que suelta a los ribosomas y se comienzan a ver en el citoplasma los ribosomas sueltos, y esas zonas donde van a estar los ribosomas sueltos, ¿de qué color crees que se va a pintar? A ver, preguntita para ver quién me ha entendido hasta aquí. Las zonas donde yo veo un montón de ribosomas agrupados, ¿va a ser una zona basófila o una zona acidófila? ¿Quién me lo dice, chicos? Un tejido de tu cuerpo comienza a entrar en lesión reversible, el retículo se inflama, se hincha, ¿ya? Y los ribosomas caen. Esa agrupación de ribosomas, esa zona de la célula donde hay muchos ribosomas que han caído, los voy a ver de qué forma. ¿Va a ser una zona basófila? Muy bien. Perfecto. Va a ser basófila, pues. ¿Y por qué va a ser basófila? Porque recuerda que los ribosomas tienen ARN ribosomal. Y el ARN ribosomal es ácido. ¿Y te acuerdas que las zonas ácidas sentían atracción por los colorantes básicos? Entonces es un área basófila. La voy a ver más oscura. La voy a ver más oscura. ¿Vale? Y finalmente las modificaciones de membrana. Y las modificaciones de membrana incluye que la célula, por ejemplo, va a sufrir la pérdida de microvellosidades, por ejemplo. Microvellosidades. La célula pierde microvellosidades, pierde los polos celulares. Los polos celulares. Por ejemplo, si antes una célula tenía un polo apical y un polo basal, ahora la célula ha perdido tanto la forma que ya no se sabe cuál es el polo apical y el polo basal, ¿no? Muy bien. Ojo que la pérdida de microvellosidades en algunos libros de patología también, como el libro de patología de Edwards, si es que no me equivoco, de Edwards, así se llama, lo vas a ver con este nombre, ¿no? Erosión. Erosión. ¿Ya? Bien. Ya lo tenemos. Vamos a la lesión irreversible. Esas son las manifestaciones de la lesión reversible. No te olvides. Primera manifestación, se hincha la célula. Edema celular o tumefacción generalizada, conocido como cambio hidrópico. Muy bien. Otro cambio, el graso, dilatación del retículo, modificación de membrana o erosión de la membrana. Vamos ahora a ver las lesiones irreversibles. ¿Cuáles son sus manifestaciones? Acá ya no hay modificación. Una cosa es modificar la membrana, que cambie su forma o que pierda la forma, y otra cosa es que se rompa. Si la membrana se rompe, ya, eso ya es irreversible, ¿ya? Irreversible. Bien, bacán. Entonces, la ruptura de la membrana es quizás la lesión más característica de la irreversible. Es la más característica de la lesión irreversible. Listo, la ruptura de membrana entonces. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las rupturas de membrana? Ojo con este dato que te voy a decir, ¿ya? Primero,
primero comienzan a romperse las membranas celulares. Primero, las membranas celulares. Segundo, las membranas de los organelos. Las membranas de los organelos. Como por ejemplo, ¿quién? Como por ejemplo, las membranas de las vacuolas, las membranas de los lisosomas, las membranas de la mitocondria. Y acá aparece algo curioso, ¿ah? Acá aparece algo curioso. ¿Qué pasa? En una célula, normalmente voy a dibujar una célula y un lisosoma, ¿ya? Y acá estaría su núcleo. Entonces, una célula, naturalmente, el lisosoma, ahí le voy a poner lisosoma, tiene un pH ácido. No sé si recuerdan un poco de biología molecular. El lisosoma tiene un pH aproximado de 4 y el citoplasma tiene un pH aproximado de 7. Entonces, una de las características del lisosoma es que tiene unas enzimas que son enzimas hidrolíticas. Y esas enzimas hidrolíticas rompen todas las biomoléculas orgánicas con agua. Pero esas enzimas hidrolíticas solamente funcionan a este pH. Es decir, que si se liberan, ojo, que si se liberan al citosol, como el citosol es un pH alcalino, neutro, ¿no? No van a funcionar. Esas enzimas no van a funcionar porque solamente funcionan con pH ácido. ¿Ya? Entonces, hasta ahí espero que estemos bien. ¿Ya? Entonces, si se liberan, van a estar inactivas. Si se liberan, van a estar inactivas. Pero, ¿qué pasa? Como te había mencionado, primero la célula va a comenzar a tener algunas alteraciones. Y una de las primeras alteraciones que te dije que genera todo esto irreversible era la isquemia. ¿Te acuerdas, no? Entonces, ¿qué pasa con la isquemia? La isquemia va a ser que no le llegue nutrientes, pero tampoco que le llegue oxígeno. Si no le llega oxígeno ni nutrientes, entonces esta célula va a hacer una respiración anaerobia. Anaerobia, porque no hay oxígeno. Y si solamente le quedan unos cuantos nutrientes de lo que pudo almacenar, porque tampoco le está llegando nutrientes, recuerda, pero si le quedan unos cuantos nutrientes, puede hacer una respiración anaerobia y esto va a ser fermentación láctica. ¿Y cuál es el producto de la fermentación láctica, muchachos? El lactato. Y entonces lo que va a suceder es que va a aumentar el lactato. Pregunta, ¿en qué parte de la célula ocurre la fermentación? En el citosol. Entonces el lactato va a aumentar en el citosol. Y te comento que el lactato es ácido. Por eso su otro nombre es ácido láctico. Entonces ahora, como consecuencia de la isquemia, todo el citoplasma se modificó y ahora tiene un pH ácido. Ya no tiene el pH de 7, tiene un pH de 3. Entonces, cuando se rompa la membrana de los lisosomas y las enzimas salgan, esas enzimas van a estar activas. Las enzimas van a estar activadas y van a comenzar a destruir toda la célula. Se va a autocomer la célula, se va a autodevorar. Y eso hace que más rápido muera. Entonces, mira cómo se correlaciona todo con bioquímica, biología, ¿no? Liberación de enzimas. La liberación de enzimas, no te olvides que esta liberación de enzimas, a consecuencia de lo que previamente te he dicho, ¿no? La membrana del lisosoma se pierde y hay liberación de enzimas. Entonces, ¿qué cosas favorecen, qué cosas favorecen a que esas enzimas liberadas se activen? Lo favorece la disminución del pH, ya te expliqué. Y también lo va a favorecer el aumento del calcio intracelular. Intracelular. Porque recuerda que el calcio intracelular prende a una enzima que se llama fosfolipasa. Prende a la fosfolipasa. Y la fosfolipasa es una enzima que va a ayudar a destruir la membrana. Alucinante, ¿no? Va a ayudar a destruir la membrana, chicos. Entonces todo se hace un círculo vicioso, ¿no? Ya hay isquemia, hay full acidosis celular con ácido láctico,
las membranas están comenzando a destruirse, las vacuolas liberan sus enzimas, como hay acidosis en el citoplasma, se activan las enzimas y comienzan a digerir todos los organelos, y además de eso, como las membranas se han roto, ingresa el calcio, comienza a ingresar calcio del medio extracelular, y el calcio activa la fosfolipasa, y la fosfolipasa más romperá la membrana, y de esa manera garantizamos que la célula se vaya a la muerte. ¿Listo? Muy bien. Vamos con la última parte. Veamos cómo se ve esto. Mira acá, tenemos una muestra de un tejido normal, microco- microfoto, microfotografía electrónica. Vemos una célula con todas y sus microvellosidades, ¿no? Del túbulo contorneado proximal. Acá vemos los túbulos contorneados proximal del riñón, que ya comienzan a tener algo de característica. Mira las células cómo son, ¿ah? Y mira acá las células B. Mira las células B. Mira las células. Están más grandes. ¿Y cómo se llamaba cuando las células aumentaban su volumen, chicos? Tumefacción. Y la tumefacción, que es la primera evidencia de lesión, me indica que la lesión es reversible. Veo, mira cómo hay vesículas llenas de contenido que van a aumentar el volumen y hacer que la célula se vea edematizada. Y por otro lado, vemos unos tejidos, un tejido de riñón a nivel de túbulos contorneados proximales, en donde ya ni siquiera veo células a veces, mira, no hay ni núcleos. Capta la diferencia. Mira el núcleo basófilo, citoplasma eosinófilo o acidófilo, y mira acá, ya ni núcleo hay, ya ni núcleo existe, chicos. Muerte celular. ¿Se acuerdan uno de los cambios de necrosis, no? Necrosis, aumenta eosinofilia, ya no hay núcleo o está desintegrado y la membrana se rompió. Entonces vamos a ver una célula rosada, una célula irregular y sin núcleo. Ahí está, ve. Célula irregular, rosada y sin núcleo. Ya comenzó la lesión irreversible. Ya está. Mira. Acá vemos cómo está perdiendo contenido, mira. Ya está perdiendo contenido. Muy bien. Muerte celular entonces. ¿Vale? Bien. ¿Entendimos hasta aquí, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Logramos comprender los dos tipos de lesiones, tanto la reversible como la irreversible? ¿Sí? ¿Y los cambios que vamos a observar en cada una de ellas? Bacán. Entonces ahora vamos a ver los mecanismos. Ya, mecanismo. Ya está para que te luzcas en tus expos, ¿ah? Así que tú, si has prestado mucha atención, vas a poder explicar o responder cualquier pregunta por donde te agarre. ¿Cuáles son estos mecanismos de lesión entonces? Vamos a ver que la mitocondria va a sufrir las secuelas de la hipoxia o de la isquemia o radiación o cualquier injuria a estímulo nocivo. ¿Cómo responde? La mitocondria disminuye la cantidad de ATP. Si no le llega oxígeno, ya no hay producción de ATP, pues. Porque en la mitocondria, recuerda, ¿cuál es la función de la mitocondria? Es la función de la respiración celular, pero ¿qué tipo? Aeróbica. Claro, aeróbica. Y esto contribuye con un total de 36 a 38 ATPs, aunque ya en la universidad ustedes saben que el valor real es de 30 a 32, ¿no? Por los valores del NAD y del FAT respectivamente, ¿no? Entonces, la mitocondria en esencia depende de oxígeno para funcionar. Si no hay oxígeno, cae el ATP. Si cae el ATP, ya van a caer las funciones que dependan de energía. ¿Por qué? Porque si no hay energía, el ATP es la energía. Si no hay energía, entonces todas las funciones que hacía la célula con energía ya no las va a poder hacer. Disminuye las funciones dependientes de energía. ¿De acuerdo a la curva, no? Conforme hay lesión, las funciones se van perdiendo hasta que ya no funciona la célula y ya estaría en muerte irreversible. Bien, al mismo tiempo que no hay ATP, comienzan a acumularse las especies reactivas de oxígeno. Un dato para que nunca lo olvides, esto te va a servir para todos los demás temas, por favor. Las especies reactivas de oxígeno, tú tienes que entenderla
como un proceso en donde la célula se oxida. Las especies reactivas de oxígeno causan oxidación celular y la oxidación celular causa alteración genética. Genética. Entonces acá la célula tiene dos caminos. O se muere o vive y prolifera. O se muere o vive o prolifera. Si se muere, allá, su muerte es por apoptosis. Mire ese datazo que te estoy dando. ¿Ah? Si es por especies reactivas de oxígeno y hay una alteración genética, la célula se va a morir y se va a morir por apoptosis. Ojo, ¿ah? Pero, Edward, ¿pero puede morir solo por apoptosis? No, también podría morir por necrosis, pero necesitaría de más eventos catastróficos. No solamente, yo solamente te estoy hablando del estrés oxidativo por Eros, pero puede ser que existan otras rutas, aparte de esto, o que esto sea producido por una isquemia básica, ¿no? O otra lesión, ¿ya? Pero si solamente hablamos de especies reactivas de oxígeno aumentadas, entonces apoptosis. Pero por otro lado, si vive y prolifera, tú tienes que entender que es porque ya mutó el ADN, ya mutó el ADN. Y como ya mutó, ya apagó, ya apagó las proteínas que hacían apoptosis. Y como ya no va a haber apoptosis, esa célula va a proliferar allá. Entonces, esa célula ya no solamente está en lesión irreversible, sino que se salvó. Se salvó de la muerte. ¿Ah? Mira cómo esa estaba en lesión irreversible, ya estaba por morir, mutó y se salvó. ¿Y cuál es la consecuencia? Que dejó de ser célula de tu organismo y se convirtió en una célula cancerígena. Y esa célula cancerígena ya no te pertenece. ¿Sabes por qué? Porque ya no la controlas tú. Se autocontrola. Se autocontrola. Y nace de una sola célula que se alteró. ¿Ah? Por eso es que su origen es monoclonal. Monoclonal, porque es a partir de una. Mire esa ruta. Entonces, ¿cómo lo podemos aliviar? ¿Ah? Lo solucionamos rápido, pues, con los antioxidantes. Y dentro de los antioxidantes, ¿sabes a quién tenemos? Tenemos a las vitaminas. ¿Cuáles son las vitaminas antioxidantes? La vitamina A, la vitamina C y la vitamina E. De ACE, de detergente ACE, el detergente limpia el óxido, para que no te olvides. Las vitaminas son antioxidantes importantes, pero también tenemos otros antioxidantes en forma de enzimas. Y uno de ellos es glutatión peroxidasa, que contiene selenio en su interior. Son mecanismos que van a intentar hacer que la lesión sea reversible y que no cause lo más catastrófico, esto. Porque si la célula se muere, se murió la célula. El tejido no, la persona no. Tiene 1 millón de células la persona. Pero si una sola hizo esto, ay, 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 agárrense. Bien, ahí vemos cómo todo lleva a una lesión celular que es necrosis, sí, es por isquemia, ¿no? Acá vemos lo que te decía, ¿no? Especies reactivas de oxígeno más otros agentes nocivos van a alterar las membranas celulares, daño a las membranas de lisosomas, de la membrana plasmática. Si se daña el lisosoma, las enzimas fugan. Si hay daño de la membrana plasmática, se va a alterar el transporte, va a haber escape de contenido y la célula se muere. Y radiaciones pueden alterar al núcleo, o los radicales también, especies reactivas de oxígeno alteran el núcleo, causan daño en el ADN, activan a las caspasas, apoptosis, detención del ciclo celular o apoptosis, ¿vale? El daño mitocondrial acá está mucho mejor explicado, ¿no? Disminuye el aporte de oxígenos o está expuesto a tóxicos o radiación
y ocurre todo esto, o disminuyen las señales de supervivencia. Eso es un dato interesante, mira. Yo tengo una célula. Esa célula tiene dos opciones. Nuevamente, ¿ah? O se muere o vive. Ah, pero tú miras, esto ya no me has explicado, Eduardo. No, no, este es otro contexto. ¿Ah? Estamos hablando de toda célula natural. O sea, no estamos hablando de una célula con especie reactiva de oxígeno, expuesta a las especies reactivas de oxígeno, sino una célula natural. Una célula natural o vive o se muere. ¿Cuál es la diferencia? El estímulo. Para que la célula se muera, no debe tener estímulos, no debe tener estímulos. Para que la célula viva, debe tener estímulos, deben estimularla. Entonces ahí hablamos de quién, de los estímulos de supervivencia. Supervivencia. Los estímulos de supervivencia, cuando están presentes, hacen que la célula viva. Si no están presentes, hacen que la célula muera. ¿Cuáles son los estímulos de supervivencia? Los famosos factores de crecimiento. Los factores de crecimiento hacen que una célula se mantenga viva. Entonces, si una célula está sin recibir señales de supervivencia, va a morir esa célula. Va a morir por apoptosis. De lleno te digo eso. ¿Ah? Si una célula no recibe el estímulo de supervivencia, se muere. Y su ruta de muerte, acá sí, siempre será apoptosis. La apoptosis será la muerte elegida por toda célula que no reciba señales de supervivencia. ¿Vale? Bien, el calcio intracelular. Interesante, si hay daño de la membrana, el calcio va a ingresar. El calcio aumenta en el citoplasma. Eso va a hacer que se activen enzimas celulares, como por ejemplo las fosfolipasas. ¿Qué van a hacer las fosfolipasas? Van a destruir a los fosfolípidos de todas las membranas, no solamente la membrana celular, sino la membrana de los organelos. Disminuye la cantidad de fosfolípidos. Va a activar a proteasas, nunca se olviden, activa fosfolipasas, activa proteasas, activa endonucleasas y ATPasas. ¿Qué pasa si activa proteasas? Destruye proteínas y en la membrana también hay proteínas. Si hemos destruido los fosfolípidos de la membrana y las proteínas de la membrana se cae. Daño de la membrana. Las endonucleasas se meten con el ADN y comienzan a cortarlo, daño del ADN. La ATPasa, esta ATPasa lo que va a hacer es irse y al ATP lo va a romper, porque la ATPasa rompe al ATP. La ATPasa hace que el ATP salga como ADP más fosfato inorgánico. Ojo, ¿ah? Una cosa es ATPasa y otra es ATP sintasa. La ATP sintasa sintetiza ATP. La ATPasa es la ATP sintetasa. Sintetasa es diferente a sintasa. La sintasa forma ATP. La sintetasa rompe ATP. Entonces, la ATPasa rompe el ATP. Encima que ya no hay tanto, lo rompe más. Mira lo que queda. Bien. Entonces, el calcio también es clave aquí. El calcio produce daño celular. Bien. Y acá está lo de las especies reactivas de oxígeno que les decía, ¿no? Las especies reactivas de oxígeno, como los superóxidos, el peróxido de hidrógeno, el radical hidróxido, ahí están cuáles son las principales. Generan peroxidación de lípidos y se daña la membrana. Si hay daño de membrana, es lesión irreversible. ¿Cómo morirá? Necrosis. Por eso te decía que por el ROS o las especies reactivas de oxígeno puede haber apoptosis o necrosis. ¿Cuándo habrá necrosis? Cuando se dañe la membrana a consecuencia de los ROS o de las especies reactivas de oxígeno. Si se modifica el ADN, si hay mutaciones, entonces habrá apoptosis, muerte celular programada. Y si hay modificación de proteínas, descomposición, plegamiento, habrá necrosis. Ya está. Listo. Y eso es todo lo que hemos visto hoy. Hemos culminado, chicos. Pronto, pronto, ¿ah? Pronto muerte celular, pronto. Bien. No sé si hay alguna consulta, muchachos.
¿Alguien tiene alguna consulta? A ver, ¿cómo influye el tipo de tejido? ¿Cómo influye el tipo de tejido en la respuesta frente a un mismo agente lesivo? Por ejemplo, ¿por qué una neurona muere antes que un fibroblasto bajo condiciones similares de hipoxia? Uy, es una preguntaza, Sergio. Ya, no hay problema, lo podemos resolver. Mira, ¿sabes de qué depende? Depende de la capacidad de adaptación que tenga la célula al oxígeno. Entonces, a la carencia de oxígeno. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros vamos a poner acá la comparación, ¿ya? Vamos a poner una neurona y te lo voy a responder con esta comparación que siempre es muy interesante. La neurona con la célula de un corazón, el cardiomiocito, ¿ya? Con el cardiomiocito. Entonces, tengo una neurona y tengo un cardiomiocito. Cardiomiocito. Entonces, les comento que el umbral de oxígeno es diferente. Primero, ¿quién de los dos crees tú? ¿Quién de los dos crees tú que necesita mayor cantidad de glucosa? La neurona. Porque la neurona no tiene la capacidad de almacenarla. En cambio, el cardiomiocito sí almacena glucosa. Debes recordar que almacena la glucosa en forma de glucógeno. Entonces, como la neurona no tiene esa capacidad, va a depender siempre de lo que le llegue. No va a tener la capacidad de decir, esto lo guardo, hay que guardar pan para mayo, lo guardo por si acaso. No, no, no. No va a tener esa capacidad. Así que dependerá siempre de lo que le llegue. Lo primero. Ya, es lo primero para tenerlo en cuenta. Otra característica, y esto ya es en general con los miocitos, ¿ah? También. La principal ruta para obtener energía de la neurona es por una respiración celular aerobia. Pero te comento que la célula del corazón, su principal método para obtener energía es la beta-oxidación. El músculo del corazón obtiene energía por beta-oxidación, no por respiración celular aeróbica. Esa es su segunda opción de obtener energía. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué más? El umbral de hipoxia. Las proteínas, las proteínas del ADE, las proteínas de la neurona y los genes que tienen codificadas las células de la neurona son fundamentalmente para sintetizar neurotransmisores o para sintetizar proteínas de prolongación de membrana dendrítica para hacer más sinapsis, más conexiones con otras neuronas. Entonces no tiene tanta capacidad para producir proteínas que se adapten a un ambiente sin oxígeno. No tiene esa capacidad. ¿Puede producir? Sí la produce. ¿La produce en buena cantidad? No. Entonces, sin oxígeno, solamente puede vivir 5 minutos. Máximo. ¿Y por qué 5 minutos máximo y no cero? Porque te digo que sí produce proteínas que puedan hacerle frente a un estado sin oxígeno, pero no lo producen en gran cantidad como las otras. Por eso sí pueden sobrevivir un poco, pero solo 5 minutos. En cambio, el cardiomiocito sin oxígeno puede durar hasta máximo 20 a 25 minutos sin oxígeno, antes de morir, ¿ah? Antes de morir. Ojo que cuando se mueran los dos harán infarto, infarto, infarto. Solamente que acá se llama IMA, ¿no? Infarto agudo de miocardio, y acá se llama ACV isquémico, ¿no? La única diferencia. Entonces acá está tu respuesta, Sergio. ¿De qué depende? Depende de la capacidad que tenga
para almacenar nutrientes. Depende de la ruta principal de obtención de energía y del umbral que tenga para soportar estar sin oxígeno. Esas son las tres condiciones. Entonces, no todas las células tienen lo mismo, por eso no todas las células sobreviven más. Por ejemplo, acá lo podemos poner al fibroblasto, que me preguntaste, y el fibroblasto puede inclusive durar más tiempo sin oxígeno que el cardiomiocito y la neurona. Entonces ahí vemos que son diferentes, ¿vale? Entonces yo te decía esa capacidad de adaptarse a la hipoxia. Lo que pasa es que hay una proteína que se llama, espérate, ojalá me acuerde, factor de transcripción sensible a hipoxia, creo que es. Me acuerdo más o menos, creo que es así. Sensible a hipoxia. Ese es el factor que se prende en el núcleo y comienza a generar mayor proteínas de membrana para permitir mayor ingreso de nutrientes o comienza a estimular la producción de este factor de crecimiento, jefe, el factor de crecimiento endotelio vascular para que se formen más vasos sanguíneos alrededor del tejido, para que le llegue más sangre y le llegue más oxígeno. O sea, busca solucionarlo. Pero en la neurona no es tan alta esa capacidad de adaptación. Por lo mismo de que es una célula muy diferenciada, que su principal función no es adaptarse a vivir en hipoxia, pues, ¿no? Es hacer neurotransmisores, hacer sinapsis, entre otras. ¿Quedó claro? Perfecto. Qué chévere. Me gusta. No soy doctor todavía. Muy pronto. Pero gracias por el halago. Soy hermano mayor todavía. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Todo claro? Bien, entonces si no hay más preguntas, ya les estarán indicando cuándo volvemos para realizar la sesión 3 de muerte celular. Eso sería todo, chicos. Cuídense mucho y espero que hayan disfrutado la clase, pero sobre todas las cosas, espero que se vayan de esta clase con más conocimientos con el que entraron. Ese es el objetivo. Gracias.